Muy bien, seguimos realizando y cómo podemos entender a una integral. En este caso les vengo a ofrecer un esquema en donde se muestra el procedimiento el cual yo utilizo por la experiencia que tengo para resolver una integral. Este procedimiento no viene en ninguna bibliografía, este procedimiento es por parte de un servidor. Espero que les funcione, a mí me funciona, así que espero que a ustedes también les funcione. Es muy sencillo entender este procedimiento. Primero que nada, a nosotros nos van a dar una integral cualquiera, como les venga. Una integral en donde nosotros tenemos que buscar primero una fórmula inmediata para que nosotros podamos resolver. ¿Dónde vamos a tener esta fórmula inmediata? Podemos auxiliarnos a través de un formulario. A mis alumnos yo les proporciono un formulario, el cual ellos tienen que siempre tener a la mano para poder resolver una integral, ya que es lo primero que nosotros tenemos que buscar, una fórmula inmediata para poderla resolver. Esta fórmula inmediata puede ser cualquiera de las fórmulas que a nosotros nos vienen dando desde el principio. Hay aproximadamente 26-27 fórmulas inmediatas y se debe de reconocer fácilmente cuál es la fórmula inmediata que nosotros vamos a ocupar teniendo nuestra integral original. Si nosotros tenemos la fórmula inmediata, no es nada más de tenerla y ya ocuparla, no. Lo que tenemos que hacer después de tener una fórmula inmediata es comprobar que tenga los tres elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El símbolo, el integrando o derivada y la diferencial. Si tiene los tres elementos, entonces nosotros resolvemos de acuerdo a la fórmula inmediata que desde el principio obtenemos. Una vez que resolvemos de acuerdo a la fórmula inmediata, nosotros llegamos a la solución. Este es el procedimiento más sencillo para poder llegar a la solución. Que todo lo tengamos a la mano y que todo esté puesto en esta integral. Integral, fórmula inmediata, comprobamos, tiene los tres elementos, los tiene, resolvemos de acuerdo a la fórmula inmediata que tenemos y llegamos a la solución. Sin embargo, no siempre una integral que a nosotros nos proporcione va a tener una fórmula inmediata. Vamos a suponer, en este camino, si nosotros tenemos una integral y buscamos una fórmula inmediata dentro de nuestro formulario, pero resulta que ninguna se adecúa a la integral que tenemos nosotros por la forma como tiene sus características. Como no hay una fórmula inmediata, entonces lo que nos sugieren es transformemos nosotros, ya sea en una integral de como b a la n o una integral como db sobre b, que son las dos integrales más sencillas que podemos ocupar nosotros en integrales. Pero si no se puede en ninguna de ellas, entonces realizar operaciones. ¿Por qué realizar operaciones? Porque puede ser que dentro de la integral original que te den a ti, van a tener ustedes un binomio al cuadrado, por ejemplo. Como no hay una fórmula inmediata, lo transformamos como b a la n, pero como no se puede transformar como b a la n, realizamos la operación. Si es un binomio al cuadrado, o un binomio al cubo, o un binomio a la cuarta, hay que realizar esa operación para tener varios términos, y una vez que tengamos cada uno de ellos, nos vamos a regresar para llegar otra vez a la fórmula original. Si ya transformamos en diferentes integrales, tenemos que otra vez seguir, buscar fórmula inmediata, comprobar los elementos, si tienen los tres elementos, resolver y llegar a la solución. Si en dado caso nosotros tenemos entonces, realizamos operaciones y logramos transformarlo, nos regresamos y comprobamos. Pero, ¿y si no existe una transformación o no podemos buscar una fórmula, no podemos realizar operaciones? Entonces nuestro procedimiento nos dice, vete a los métodos de integración, que sabemos que son 5 métodos, y de estos métodos si encuentras uno, lo ocupas, y una vez que lo ocupes, entonces nos regresamos a encontrar una integral por medio de una fórmula inmediata y realizar todo el procedimiento. Este es el otro camino que es un poco más complicado, pero te va diciendo paso a paso qué es lo que tienes que hacer para que tú puedas resolver la integral y llegues a la solución. Hay otro paso aquí que está en medio, que es cuando tú sí encuentras una fórmula inmediata, por ejemplo, b a la n, pero si tú encuentras la fórmula inmediata, tienes que comprobar que tenga los tres elementos. Es muy posible que esta fórmula inmediata hay un elemento que no esté, normalmente es la diferencial.
Entonces, como le hace falta un elemento y no podemos resolverlo porque no tiene los 3 elementos, no lo tiene, entonces tenemos que agregar el elemento faltante. Si el elemento faltante que ustedes van a agregar es una constante, ya que las constantes son lo único que nosotros podemos agregar, entonces regresamos acá y volvemos a comprobar que tenga los elementos. Agregamos el elemento faltante y comprobamos. Una vez que comprobamos y ya tiene los 3 elementos, entonces regresamos y llegamos a la solución. Pero si no se puede agregar el elemento porque lo que le hace falta es variable o le está sobrando una variable, entonces tenemos que llegar a los métodos de integración. Los métodos de integración es el último paso para seguir para que tú puedas regresarte y poder realizar una integral. Aquí lo que yo quiero que entiendan con este diagrama es de que antes de llegar a la solución tenemos que ver la fórmula inmediata que vamos a ocupar, y esa fórmula inmediata antes tenemos que comprobar que tenga los 3 elementos. Todas las integrales, no importando qué tan sencillas sean, tienen que comprobar que tengan los 3 elementos. Si no tiene los 3 elementos, tú no puedes llegar a la solución. Necesitas comprobar que tenga los 3 elementos, y para ello pues este diagrama te muestra específicamente qué es lo que tienes que hacer dependiendo del paso en donde tú vayas. Así que es muy sencillo comprender el diagrama. Espero que les sea útil, y si ustedes lo quieren ocupar, pues adelante, están en completa disposición. Vuelvo a repetir, este diagrama no está en ninguna bibliografía. Este diagrama es proporcionado por un servidor, a mí me ha servido, espero que a ustedes también les sirva. Así que continuamos con más videos.